Muy buenos días, tardes, calurosas tardes, tengan todos. Bienvenidos nuestros hermanos que también están en el internet. Vamos el día de hoy a tener la palabra, el estudio que vamos a hacer juntos en este hermoso domingo 17 de abril del año 2022. Cada semana yo veo cómo pasan las semanas, pasan los días y veo con sorpresa pues cómo está avanzando el año. Ya estamos en abril, casi llegamos a mayo y a mitad ya casi de este año 2022 y vemos cómo la mano de Dios ha estado con nosotros, vemos cómo Dios ha estado con nosotros en cada momento, en cada circunstancia, y no nos ha dejado para nada, y no ha dejado que de nuestra mesa falte el pan, no ha dejado que nuestra salud pueda ser restaurada en algunos momentos, los que han enfermado de COVID o en algún momento de alguna otra enfermedad. El caso es de que Dios ha estado con nosotros y no nos ha desamparado. Vemos a personas que, no han estado con nosotros por cuestiones de distancia, y cuando las vemos ahorita llegar, pues nos da mucho gusto y nos da mucha alegría aún las personas que ya vienen constantemente a la reunión, que están tomando con seriedad el venir a una reunión cristiana, a venir a una reunión en donde la palabra de Dios, creemos que Dios la prepara para nuestros corazones. Y vemos esa constancia de las personas y eso nos da gusto, nos da alegría. ¿Por qué, amados? Porque estamos orando por ti, porque estamos orando por tu familia, aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de las situaciones que debemos de tomar decisiones, aún de las cosas que Dios nos ha estado dejando mirar por su misericordia y que quiere quitar las cosas que están estorbando para tener un caminar correcto y justo. Dios también ha estado con nosotros. Dios no nos ha dejado. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nos perdamos. Aún Él ve nuestras debilidades, aún Él ve nuestras incapacidades, aún Él ve cómo nosotros torpemente queremos caminar de una manera, pero Él nos, como el ganado, ¿no? Como el pastor lleva a sus ovejas y las llama y con la vara les está dando cuando no quieren entender. Así vemos Dios cómo nos está dando y nos está infundiendo aliento en medio de las situaciones que estamos pasando cada uno. Vemos también cómo Dios está transformando nuestro carácter. Vemos cómo Dios quiere transformar nuestras vidas a través de nuestro carácter. También vemos cómo Dios está haciendo entender las cosas que antes no entendíamos. Antes no entendíamos la peligrosidad de lo que es transgredir la palabra de Dios, transgredir los mandamientos. Ahora nos estamos dando cuenta qué es lo que equivale transgredir esos mandamientos. En pocas palabras, vemos la voluntad de Dios. Vemos esa voluntad de Dios manifiesta en nuestras vidas, manifiesta en nuestras familias, manifiesta también en el mundo entero cuando vemos que hay gente que está predicando el Evangelio, no importando en el país que se encuentre, no importando si está sufriendo persecución, no importando que a través de esa predicación esté en riesgo su vida, su familia, su integridad, y no están teniendo por valioso eso, y están teniendo con mucho más valor el predicar la palabra de Dios. Y vemos cómo esa voluntad de Dios está sumergida en esas personas. Pero al mismo tiempo vemos, ya en lo personal, que Dios tiene una voluntad para con nosotros. Tengas poquito tiempo, tengas mucho tiempo, tengas el tiempo que tengas, seas cristiano o no seas cristiano, hayas entregado tu vida a Cristo o no la hayas entregado, estés simpatizando con las cosas cristianas
o a lo mejor no estás del todo convencido o del todo convencida y digas, bueno, es que aquí me reservo algunas cosas porque creo que todavía no es el tiempo para que yo pueda tomar una decisión, o creo que ahorita me la voy a llevar así porque yo sé el precio de ser cristiano. Como hace mucho tiempo mi padre me decía, no, es que el ser cristiano es algo muy importante y es algo muy valioso y es algo muy serio. Digo, entonces es serio, padre, y conviértete a Cristo. En otras palabras, si él ya estaba entendiendo lo que equivalía a seguir a Cristo, entonces ¿por qué no lo haces? A pesar de todo ese comportamiento que a veces tenemos y que vemos tu vida que no hay un progreso, y vemos en tu vida que no hay decisiones contundentes, y que vemos que, a diferencia de cuando empezabas a empaparte de las cuestiones de Dios, vemos que te estás poco a poco enfriando y estás siendo más insensible a la voz de Dios. Nos preocupa, pero a pesar de todo eso, vemos la voluntad de Dios. Vemos el trato de Dios hacia tu vida y hacia nuestras vidas. Porque aquí el trato de Dios no es exclusivo para los no creyentes. ¿Quién piensa que el trato de Dios es exclusivo para los no creyentes? En otras palabras, que Dios va a tener un trato más fuerte y más duro sobre los no creyentes. ¿Quién piensa eso? ¿Verdad que no? ¿Verdad que de alguna manera nuestra conciencia nos hace ver que el trato de Dios es para todas las personas, independientemente de quién seas, independientemente de la edad que tengas, independientemente del sexo que tengas? En otras palabras, vemos que el trato y la voluntad de Dios hacia las personas, seas el presidente de la nación o seas un campesino, independientemente de eso, el trato de Dios viene sobre las personas y la voluntad de Dios es manifiesta a todas las personas. Luego entonces, ¿por qué no todo el mundo es cristiano? Luego entonces, ¿por qué mi familia no ha cambiado? Luego entonces, ¿por qué mi propia vida no ha cambiado? ¿Qué le falta a Dios? ¿Qué poder le hace falta a Dios para poder derretir mi corazón de piedra? ¿Qué es lo que le falta a Dios para que yo pueda caer delante de Él, delante de su presencia, delante de sus pies y decirle, oh Señor, tú eres el Señor de mi vida? Cuán ciego, cuán ciega había sido, pero ahora mis ojos te ven, Señor. ¿Qué le faltará a Dios poder para que nosotros podamos derretirnos delante de su presencia y de su poderío y de su señorío? ¿Qué es lo que le hace falta a Dios? Yo muchas veces cuando veo a las personas que no se convierten, cuando yo veo la indiferencia de las personas, cuando yo veo que después de una reunión de domingo y hay una convicción del Espíritu Santo sobre la vida, independientemente de quién esté predicando aquí al frente, yo veo que la palabra de Dios fluye y cae en esos depósitos que son todos ustedes, y aún incluyéndome a la persona que esté aquí al frente, y veo que entonces no pasa nada. Y siento como que a veces la persona es como ese pasaje de la Escritura donde dicen que son oidores olvidadizos. Entra aquí pero sale del otro lado. ¿Por qué? Porque no veo las conversiones. Entonces me pongo a pensar, ¿qué poder es el que le falta a Dios? ¿Qué entonces le falta a Dios en esta persona? ¿Por qué no se convierte? ¿Por qué no tiembla delante de tu palabra? ¿Por qué no da su brazo a torcer y reconoce su pecado y reconoce que es un pecador y reconoce que Dios es el que le está hablando y reconoce que es Dios el que está llamando a su vida a tenerle y a darle otra nueva vida, y permanece en una forma inamovible? Pero no nada más permanece en un estado inamovible delante de la voluntad de Dios, sino que todo lo contrario, todo lo que escucha lo tira por basura y procede a seguir y a continuar con su vida de pecado. Y yo me pongo a pensar, ¿Dios realmente eres poderoso?
¿Dios realmente tienes el poder? ¿Realmente Dios, entonces, qué es lo que te hace falta a ti, Señor? Y yo por más que busco y busco y busco y busco y le pregunto, no encuentro la respuesta que pueda referirme a que sea Dios el culpable de las cosas, o que sea Dios el que tenga o carezca de ese poder para poder que las personas entiendan delante de quién están. Y 1 más 1 es igual a 2. Si Dios no es el culpable de todo esto, y no buscando un culpable, sino identificando el problema, si yo ya identifique que Dios no es el problema, porque ya lo vimos anteriormente, Dios es poderoso, pero no solamente Dios es poderoso, sino que Dios da su palabra. Y no solamente vemos que Dios es poderoso y que da su palabra, sino también vemos que Dios es eterno. Pero no solamente vemos que Dios es eterno, sino que todo lo que vemos que Dios hace es verdad. Y todo lo que Él dice es verdad, y no hay nada que podamos decirle a Dios: tú eres un mentiroso porque lo que estás diciendo es mentira. No, vemos por más argumentos que nos da la Escritura, vemos que Dios es verdad, pero no solamente los argumentos que vemos a través de la Escritura, sino que vemos todos aquellos científicos que tratan de desacreditar a Dios, terminan acreditando toda la voluntad de Dios, y terminan aún los diccionarios seculares hablando acerca de Dios como que Dios es eterno y que es un atributo único y exclusivo de Dios. O sea, vemos el reconocimiento de aquellas personas que no temen a Dios, pero que hacen un reconocimiento de que ese Dios es el único eterno, es el único sabio, es el único poderoso, y que no hay nada que sea igualable a Él. Y hasta dice, es un atributo exclusivo de Dios. Entonces, chico, no me queda de otra. Si Dios tiene esas características, si Dios tiene esa justificación, volteo a ver a la humanidad, a nosotros, y decimos: ahí está el problema. Ahí está la dificultad. Ahí está el meollo. Ahí es en donde debemos de partir del hombre, de la conciencia, del deseo, de los pensamientos, de la voluntad, de tu voluntad. La voluntad de Dios, dice el libro de Apocalipsis 4:11. Si me quieres acompañar, el libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia. El domingo pasado escuchamos acerca de la palabra de Dios, sin evidenciar a nadie. ¿Quién trae Biblia? Alce su mano, ¿quién trae Biblia? ¿Quién no trae Biblia? Les invito a que traigan una Biblia, para que empecemos a adentrarnos a la Escritura, para que empecemos a poder darle el valor a este precioso libro. Haciendo comercial, si no tienes Biblia, aquí hay Biblias económicas para que tú puedas adquirir una. Pero no te vengas desarmado a una reunión de domingo o a una reunión que tengas espiritualmente hablando. No te vengas desarmado, tráete tu Biblia. Si tú estás en tu trabajo te dotan de todas las herramientas para que tú puedas trabajar. Te dan tu computadora, te dan papelería, te dan plumas, te dan lápices. Aunque no utilices lápices, aunque no utilices pluma, te dotan de todo eso. ¿Para qué? Para que puedas trabajar. En una reunión espiritual Dios te dota de algo que se llama Biblia, para que tú puedas entender lo que Dios quiere hablarte. Entonces yo te invito a que te traigas tu Biblia
Pero si aún en el momento dices, chin, se me olvidó mi Biblia, no te preocupes, aquí la vamos a proyectar. El libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Qué hermosas palabras estaba diciendo el apóstol Juan. En una visión el apóstol Juan estaba viendo al único y sabio Dios. Estaba admirando a Dios, como hace rato nosotros al estar cantando y que tenías tus ojos cerrados y que estabas tú recitando esos cantos tan hermosos, se venía a mí estas palabras. O se te pueden venir otras palabras a ti. O se puede venir algún pensamiento refiriéndonos o haciendo una identificación a Dios. El apóstol Juan en ese momento, en los últimos casi momentos de su vida, él estaba reconociendo eso. Señor, después de tener una vida de sufrimiento, después de tener una vida que había sido exiliado a la isla de Patmos, donde no había nadie que pudiese tener un contacto para poderlo bendecir. Exiliado. Había sido quemado en aceite hirviendo y no le pasó nada y vivió. Pero no quiere decir que no haya tenido quemaduras, no quiere decir que no haya sentido el horror de estar siendo echado a un caldero de aceite hirviendo, torturado. Si bien es cierto no le pasó nada, sí sentía cierto no. Si bien es cierto no le pasó nada y Dios no permitió que le pasara algo, pero sintió miedo, porque el miedo es una sensación y es una emoción fea que se siente cuando ves algo desconocido y que te produce miedo. Después de haber tenido todo eso, el apóstol Juan dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Tú eres el único, Señor, que merece esto. No es Nerón, no es el presidente, sea quien sea del partido que sea, no son nuestros diputados, no son los senadores, no son los políticos, no es el emperador, no es el presidente más poderoso del país, más poderoso de este mundo, no, sino tú eres, Señor, el único digno de recibir la gloria y la honra y el poder. No necesitaba el apóstol Juan que Dios escuchara eso, él lo sabe, Dios sabe que él es digno, porque él es santo, porque él se lo merece, porque él es digno, porque él nunca ha hecho nada malo para nosotros, porque él siempre ha estado con nosotros, porque merece él ese lugar. Porque Él se despojó de sí mismo y dio a su Hijo unigénito para que todos creamos en Él y podamos tener vida eterna. Porque Él nos compró con sangre. Porque Él pasó por alto nuestros pecados y nuestras transgresiones. Él es digno. Él es digno porque nos ha dado de comer. Él es digno porque nos ha dado la vida. Él es digno porque a pesar de toda la maldad de este mundo, a pesar del evangelio torcido que hay en muchos lugares, Él nos está hablando a nosotros. Él nos ha estado impulsando a hacer lo bueno. A pesar de que nuestros corazones quieren hacer lo malo, Él nos está impulsando a hacer lo bueno. Él nos está revelando su palabra. Él es digno de recibir la gloria y la honra. La gloria y la honra no son mis méritos, no son mis buenos actos, no son mis buenos pensamientos, no son mis trapos de inmundicia delante de Dios lo que me hace a mí sentir que Él es digno. No, es por lo que yo veo como Él es, porque tú creaste todas las cosas.
Ve a tu alrededor. Él creó todo. Y por tu voluntad existe. Tú estás de pie y yo estoy de pie por nuestra voluntad. Por la voluntad de Dios. Hoy abriste los ojos en la mañana y pudiste dar tu bostezo, o pudiste decirle buenos días a tu esposo o a tu esposa, pudiste haberte parado yéndote al baño, a bañarte, lavándote los dientes, pudiste vestirte por ti mismo, pudiste ponerte tu ropa por ti mismo, tú misma, pudiste caminar, pudiste venir a este lugar, no porque tú fueses una persona autosuficiente, no, fue porque Él quiso que así fuese. Él lo quiso. Él te dio la energía, Él te dio la voluntad, Él te dio la fuerza. Él te despertó. Él te dio una nueva oportunidad a ti y a mí de amanecer y de estar un precioso domingo, un precioso día. Hoy. Muchos no despertaron hoy. Muchos murieron. A muchos no los encuentran el día de hoy. Pero Él tuvo misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque por su voluntad existimos, vivimos y fueron creadas. Todas las cosas fueron creadas por su voluntad. Hoy tenemos agua no porque nosotros seamos muy ahorradores de agua, ¿cierto o no? Tenemos agua porque Dios la creó. El día que Dios le plazca quitar el agua, ¿qué vas a hacer tú y yo? Nos vamos a morir. Nos vamos a morir como los peces que no tienen agua. Así nos vamos a secar porque no vamos a tener agua. Aunque tengamos dinero, aunque tengamos oro, aunque seamos poderosos, si no tenemos agua vamos a morir. Así es que todas las cosas que fueron creadas por Dios, por esa voluntad, existe. Y hoy es eso lo que vamos a ver. La voluntad de Dios. Muchas veces tú puedes decir, es que la voluntad de Dios, a ver, la voluntad de Dios entonces es de que esté sufriendo. La voluntad de Dios entonces es de que yo tenga una familia así. Entonces la voluntad de Dios es que yo tenga un trabajo así. No, es que la voluntad de Dios es que otros sean más ricos y otros más pobres, otros sufran y otros no sufran. Es que la voluntad de Dios es que yo haya sido güerito o no haya sido güerito y soy morenito. Entonces la voluntad de Dios es que hoy pueda yo hablar o no pueda hablar. A lo mejor la persona es muda. Fue la voluntad de Dios que fuese mudo. Es que la voluntad de Dios es que fuese un drogadicto. Es que la voluntad de Dios es que fuese una persona que peca, un adúltero. Esa es la voluntad de Dios, porque Dios así lo quiso. Porque aquí dice la Escritura que por su voluntad existe y fueron creadas. Es que entonces esos son homosexuales porque así Dios los creó. Es que estas son lesbianas porque Dios lo creó. Así los hizo Dios desde chiquitos. Así nacieron. Vamos a entender qué es la voluntad de Dios en una definición secular. Número 1, facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Definitivamente definición secular. Facultad de decidir y ordenar la propia conducta. 2, libre albedrío o libre determinación. 3, elección de algo sin precepto o impulso externo que a ello obligue. 4, intención, ánimo o resolución de hacer algo. 5, amor, cariño, afición,
benevolencia o afecto. 6. Gana o deseo de hacer algo. 7. Disposición, precepto o mandato de alguien. 8. Elección hecha por el propio dictamen o gusto sin atención a otro, respecto o reparo. 9. Según el libre albedrío de alguien. Eso es voluntad, en una definición secular. Definición bíblica: poder atribuido a la divinidad, cuya providencia determina los acontecimientos naturales sustraídos al control humano. Es un poder atribuido a la divinidad. En otras palabras, Dios, al ser divino, ha creado la voluntad, cuya providencia determina los acontecimientos naturales, sustraídos al hombre, sustraídos al control humano. O sea, que esos eventos naturales, esas cuestiones naturales que nosotros vemos, como el aire, como la lluvia, como la noche, como la mañana, como los temblores, no son propiamente elaborados por el hombre, sino son único y exclusivamente hechos, creados por Dios. ¿Y qué dice el libro de Apocalipsis 4:11? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Muchas personas quisieran quitar este precepto bíblico. Este es uno de los preceptos bíblicos que las personas quisieran borrar de la Escritura y poder decir que fueron creados por el Big Bang, que fueron creados por la mutación, que fueron creados por la evolución, que fueron creados por un choque de átomos y por eso salieron los pies y salieron las piernas y emergieron los cerebros y se crearon en ese momento las orejas y los seres humanos, y que fueron similares a los changos, pero después evolucionaron a los seres humanos. La especie evolucionó. Muchos quisieran quitar este principio que dice la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios los creó. Nadie creó a Dios. Dios era desde el inicio y Dios será hasta el fin. Y no hay nadie que haya creado a Dios. Dios es Dios creador. Y como Dios creó las cosas, tuvo una voluntad para crearlas. Por eso el apóstol Juan en esos últimos momentos dijo: Señor, toda la gloria es la tuya. Eres tú, Señor, Dios glorioso. Toda la honra es para ti, Señor. El poder, Señor, es tuyo, solamente tuyo. Porque tú creaste todas las cosas. Tú eres un Dios creador. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuál es el problema, amado? Que muchas personas están luchando contra la voluntad de Dios. Muchas personas quieren luchar contra las cosas que Dios manda en la Biblia. Muchas personas el día de hoy están en contra de la Biblia. ¿Por qué están en contra de la Biblia? Porque están viendo plasmada literalmente la voluntad de Dios. Por eso hace un momento yo te estaba diciendo que muchas personas quieren quitar este pequeño pasaje de la Escritura, que Dios es un creador, pero al mismo tiempo quieren quitar que Dios
no va a tener por inocente al culpable. Pero también quieren quitar algunas personas la parte de la Escritura donde dice que Dios va a juzgar a las personas que se echan con varones, a las personas que se echan con mujeres, a las personas que están teniendo una forma corrupta de pensar, hablando acerca de la sexualidad. Aquellos que andan violando personas, aquellas personas que están violando niños, aquellas personas que están generando pornografía, aquellas personas que están generando vicios, como los narcotraficantes, como los delincuentes, como el que roba, como el que asalta a las personas y aparte de que las asalta, las mata. Muchos quieren quitar esos textos bíblicos porque saben que la voluntad de Dios es todo lo contrario que ellos están haciendo. Pero también hay muchas personas que están discrepando con la voluntad de Dios cuando Dios te llama al arrepentimiento. Cuando Dios te llama a ponerte a cuentas con Él. Cuando Dios te dice, deje el hombre sus malos caminos. Deje el hombre sus impiedades. Ven, pongámonos a cuentas tú y yo. Espérame, Señor. Es que no creo que sea así. Porque mira, Señor, depende de los ojos que lo veas, Señor. Porque esto puede ser un vaso medio vacío o puede ser un vaso medio lleno. Señor, es que yo no tenía esos pensamientos, pero cuando yo era chiquito pensé esto, fui expuesto a esto, como diciéndole a Dios, tengo un pretexto para pecar, tengo una justificación para pecar, Señor, invalidando, creyendo que con eso vas a invalidar la palabra de Dios y crees que con eso la voluntad de Dios va a ser cambiada y va a ser modificada, cuando ya hemos visto que su palabra es verdad y que su palabra no va a ser alterada y que su palabra es eterna porque Dios es eterno. ¿Te das cuenta cómo esas percepciones te pueden cambiar cuando conoces esas características de Dios? Pero en el momento en que las personas se encuentran con la voluntad de Dios, quieren luchar en contra de esa voluntad. Por eso el día de hoy ves a lo mejor muchas iglesias llenas, en donde están cantando gozosos, en donde están aplaudiendo gozosos, en donde les encanta ver el espectáculo que tienen al frente, en donde a lo mejor le aplauden al pastor carismático, que les sonríe, que les dice hermanos, en vez de decirle arrepiéntete pecador. Están favoreciendo a aquella persona que no les dice nada porque cambien sus vidas, que no les dan un argumento para cambiar sus vidas, y le aplauden al predicador que les está diciendo, qué precioso te ves así, hermanito, entra a las reuniones de oración, éntrale también con tus diezmos, éntrale también con tus ofrendas, y están aplaudiéndole a aquel predicador que da un show, pero que no da la palabra con amor y con fidelidad hacia Dios. ¿Por qué? Porque están luchando en contra de la voluntad de Dios, porque ellos ya saben lo que tienen que hacer. Te quiero hacer una pregunta a ti. Tengas poco o mucho tiempo, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Levanta tu mano si lo sabes. Yo sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Lo tengo muy claro desde el día que empecé a escuchar la palabra de Dios, a pesar de que no me había convertido en ese tiempo, hace ya algún tiempo. A pesar de haber tenido yo 21 años de edad, haciendo cuentas en esta semana, a pesar de que yo ya tenía 21 años de edad y que todo el mundo se me abría delante de mí, cuando yo escuché por primera vez el Evangelio, supe lo que Dios estaba pidiendo de mi vida. ¿Y sabes qué me pedí? Purifícate, porque quiero estar contigo. Sucio, no me vas a poder escuchar. Lo supe desde la primera vez que escuché el Evangelio.
Y lo escuché no en un lugar como en que donde tenemos el privilegio de tener una buena entendimiento de las Escrituras, en donde no te estamos diciendo algo que sea ventajoso para mí o que sea desaprovechado para ti. No, en un lugar en donde no tenía la claridad de las Escrituras, allí escuché la voz de Dios, en donde Dios me hacía patente su voluntad, independientemente si los otros entendían eso o no. Yo entendí la voluntad de Dios, independientemente si mi mamá la había entendido o no lo había entendido, si mi hermana que en ese tiempo iba a ese lugar lo había entendido o no. Yo lo entendí clarito. Que no lo quise hacer, ese fue otro relajo, ese fue otro cantar, ese fue otro asunto. Pero tarde que temprano tuve que tomar una decisión. Y Dios no quitó el dedo del renglón hasta que vio que no me quedaba de otra. Y tuve que caer a los pies de Jesús, porque no había para dónde hacerme. Porque entendí su amor, porque entendí su misericordia, porque entendí su pasión por mi vida, porque entendí su sacrificio, entendí su juicio, entendí su voluntad. Y su voluntad me abrió el panorama, me abrió la vista y me sigue abriendo mis ojos. Primera de Tesalonicenses, por favor, 4, del versículo 3 al 7, que dice la Escritura. Primera de Tesalonicenses, por favor. Versículo 4, del 3 al 7. Dios es dueño. Dios es el dueño de todo. Dios es el Señor de la creación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Siguiente. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Versículo 3. Por si te queda duda cuál es la voluntad de Dios, ahí está la voluntad de Dios. Es vuestra santificación. ¿A qué Dios nos llamó, amados? ¿A pertenecer a un club social? ¿A pertenecer a una denominación? ¿A decir, es que yo soy de Calacuaya? Es que yo soy de Amistad Cristiana? Es que yo soy de la ICR? Es que yo soy de tal o cual lugar? Es que yo soy de aquí, del lugar que está por acá, que nada más se la pasan bailando, donde nada más hay pura vanidad y pura soberbia en los corazones, en donde avalan que hay pastoras y no hay pastores y no hay pastoras, en donde le dan un crédito a esa barbaridad antibíblica. Dios nos llamó a eso. Mi intención no es juzgar. Mi intención es el que tú puedas identificar a qué nos llamó Dios. Nos llamó a santificarnos. Nos llamó a apartarnos. Dios nos llamó a luchar en contra de la corriente. ¿A qué Dios te llamó a ti? Siendo un Dios creador que te creó desde el vientre de tu madre, y que Él preparó todo para que un día en específico tú pudieses entender su voluntad. Hayas torcido tu camino, te hayas olvidado de Él, te hayas perdido en pecados,
te hayas perdido en lascivias, te hayas perdido en fornicación, te hayas metido con quien te hayas metido, hayas hecho lo que hayas hecho. ¿A qué Dios te llamó? A ti y a mí nos llamó algo. Dice el versículo 3, a santificación. A santificación. Dios te llamó al arrepentimiento. Señor, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Diría el joven o la jovencita. Señor, ¿acaso será para que yo en la iglesia pueda conocer a la que va a ser la futura dueña de mis quincenas? Señor, que yo voy a conocer ahí a mi príncipe azul. Señor, es que ahí será el lugar en donde yo voy a ser plenamente feliz, donde voy a tener muchos amigos, donde voy a tener muchas amigas, donde voy a tener con quien charlar, donde voy a tener quien me va a entender. No es ni para conseguir tu príncipe azul. No es para que consigas la futura dueña de tus quincenas, sino es para que te santifiques, para que puedas entender a lo que Dios te llamó, a servirle, a amarle, a obedecerlo, a honrarlo. Señor, tú eres digno de recibir la honra, la gloria y el poder, porque tú todo lo creaste y por ti fueron hechas las cosas. Él debe de recibir nuestra obediencia. Y si a alguien quieres tú honrar con tus palabras, si a alguien tú quieres glorificar, si a alguien tú quieres honrarlo y darle un crédito por lo que es, por lo que habla, por lo que dice, por lo cómo actúa, por cómo vive, díselo a Dios. Porque Él es el único que debe de recibir la honra, la gloria y el poder y el reconocimiento de que Él es el único Dios creador de todo lo que hay, de todo lo que vive y de todo lo que existe. Solamente Él. Quítate los superhéroes. Quítate tus ídolos. El corazón del hombre está volcado a los ídolos. Dios es el único que debe de ocupar ese lugar. Echa fuera tus ídolos. Cuando el pueblo de Israel, Dios quería santificarlo, ¿qué era lo primero que les decía Dios a través de Moisés? Vayan y lávense. ¿Cierto o no? Despójense de todo ídolo, decía ahí. Que no haya nada de estorbo, ni físico, ni espiritual, para que puedan verme con sus ojos, porque los ídolos hacen que veas otras cosas, que tú tengas confianza en otras cosas, que te justifiquen otras cosas y no puedas ver a Dios. Dios nos está llamando a dejar todas nuestras pasiones, a dejar el mundo, a dejar la inmoralidad, a dejar el egoísmo del mundo. Dios nos está llamando a la santificación, amado. Para los hijos de Dios, quiero decirte que pensar esto es un consuelo, saber que Dios es sabio. Para mí es un consuelo saber que Dios es sabio, porque lo que Él me va a decir es para mi propio bien y va a haber palabras de sabiduría. Cuando Dios me dice que ame a mi esposa, yo veo sabiduría, porque Él sabe que yo lo debo de hacer, porque Él sabe que es bueno, porque Él sabe que si yo amo a mi esposa voy a obtener el bien y el favor de Dios.
Cuando Él me dice que honre a mi padre y a mi madre, yo sé que lo que Él está pensando es que yo pueda tener esa promesa que es el primer mandamiento, con promesa. Cuando Dios me dice que sea honesto con mi prójimo, Él es sabio y sabe por qué me dice que yo sea honesto con mi prójimo, que no devuelva mal por mal, sino que yo dé bien por el mal. Cuando Él me lleva a pedir perdón, Él es sabio porque Él sabe quizás que yo era muy egocentrista, porque Él sabe que yo era muy idólatra a mi propia persona, y quizás Él sabe que yo soy demasiado voluntarioso o demasiado soberbio, y Él quiere aniquilar esa soberbia, y Él me está llamando a poderle pedir perdón a mis hermanos y reconocer que me equivoqué. Porque Él me quiere guardar de la soberbia, del engaño y del error. En Dios hay sabiduría. Hay amor cuando Dios me manda que yo haga algo. Hay amor en Dios cuando me dice que perdone. Hay amor en Dios cuando me dice que dé otro paso. Que si me piden caminar un paso, yo debo de dar dos. Es sabio Dios cuando me dice que ponga la otra mejilla. Es amoroso Dios pensando que yo a través de ese amor pueda hacer que mis hermanos puedan entender el verdadero amor, que mi familia pueda entender el verdadero amor y puedan caer de pies delante de mi Señor. Su voluntad está cumplida en nosotros, y ese es el consuelo de los cristianos. Su voluntad de Dios es eterna, ya lo dice el libro de Primera de Juan, capítulo 2, 17. En una ocasión, yo me encontraba en un momento muy difícil en donde yo tenía que tomar una decisión en mi propia vida. Y esa decisión que yo tenía que tomar perjudicaba o beneficiaba a mi familia, a mi esposa. Pero yo tenía que tomar la decisión porque yo era el que debía de hacerlo, y siendo yo el varón en mi hogar, yo tenía que tomar la decisión. Yo no me podía refugiar en mi esposa y decir, ayúdame, ¿qué hago, nena? ¿Qué hago? Lo pude haber hecho. Pero ¿qué tal si hubiese sido una decisión con emociones y errónea? Yo sentía el peso de esa decisión que yo tenía que tomar fuertemente en mi corazón. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué debo de hacer, Padre? ¿Qué debo de hacer? Y yo no escuchaba nada de parte de Dios. Tal parecía que Dios había cerrado su boca conmigo y no podía yo entender, no podía yo comprender cuál era la voluntad de Dios. Quizás en algún momento tú te has estado preguntando lo mismo. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, hacia mi vida? Señor, ¿qué debo de hacer? Quizás le has preguntado con desesperación. Quizás has escuchado y que Dios te habla a través de la Escritura. Has agarrado la Biblia, te has tratado de meter, has hecho miles de cosas, has hecho el experimento de hacerle así a la Biblia y de repente ponerle el dedo y ver el versículo y no te ha funcionado. Y realmente así no habla Dios. Pero has escudriñado y no encuentras la voluntad de Dios. Yo así me estaba encontrando en ese momento. Y créeme que para las personas que quieren hacer la voluntad de Dios es complicado, porque te pones a pensar muchas cosas, los pros, los contras, si será, Señor, o no será, y te empieza a entrar miedo y te empieza a entrar angustia, pero ya debes de tomar la decisión para hacerlo. Y así desesperado me le acerqué a una persona que por primera vez me dio una palabra que yo puedo decirte exacta y la que yo necesitaba.
Y yo le dije a esta persona: oye, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios, sin yo platicarle, y tampoco me preguntó por qué. Yo simplemente le dije: quiero aprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo le hago yo para poder escuchar la voz de Dios? ¿Cómo le hago yo para poder entender qué es lo que Dios quiere decirme a mí? Y me dijo: es sencillo. ¿Cómo sencillo? Si yo ya llevo un mes, ya llevo mucho tiempo pidiéndole a Dios y no puedo encontrar, y ya estaba yo desesperado, y creo que me vio desesperado. Dijo: mira, cuando tú escuchas la voz de Dios, te va a decir Dios: niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Esa es la voluntad de Dios. Pero si tú escuchas que te dice una voz dentro de ti, no te niegues en lo que sea. Tú sigue viviendo así como tú quieres. Tú sigue haciendo lo que tú quieres. Sigue viviendo la vida como tú quieres. Toma las decisiones como tú bien quieras tomarlas. Y te dice por otro lado esa misma voz al mismo tiempo: no sigas a Dios. Tú puedes tener el discernimiento para hacer las cosas. Os ha dicho Dios que si comieres de este fruto, moriréis. No es así. Y por último, toma tu cruz cada día, niégate a ti mismo y sígueme. Si esta voz te dice todo lo contrario a estos tres elementos, no es Dios, sino es tu propio yo. Es tu propia concupiscencia que te está hablando a ti mismo para hacer todo lo contrario a lo que Dios te está mandando a hacer. Y para mí fueron escamas que se cayeron de mis ojos y pude ver que era Dios el que estaba hablando a mi corazón. Es cierto, porque al joven rico Dios le dijo: niégate a ti mismo. Ya no estés pensando en ti, joven. Ya no pienses en que todo lo has hecho desde tu juventud. Niégate a ti mismo, niégate a lo que tú eres, niégate al egocentrismo, niégate a tu reputación, niégate a lo que tú eres, niégate a quién eres o pretendes ser, niégate a lo que tú representas para esta sociedad, niégate. Toma tu cruz. No es fácil cargar la cruz. No es fácil, amado, no es fácil cargar con las cosas que Dios te dice que tengas que hacer. No es fácil. Pero Dios te pone a ti una cruz que debes de seguir. Y esa es la cruz de Cristo. Y por último, sígueme. Yo no estoy siguiendo un pastor, yo no estoy siguiendo un movimiento, yo no estoy siguiendo a Conchita, yo no estoy siguiendo a mi esposa, yo no estoy siguiendo a Conchita, yo no estoy siguiendo a mi suegra, yo no estoy siguiendo a nadie. Yo estoy siguiendo a Cristo, y lo que Cristo me diga que debo de hacer, eso es lo que debo de hacer, independientemente si le gusta a la gente o no le gusta, independientemente si le doy gusto o no a mi esposa, independientemente si está a gusto o no a gusto mi mejor amigo o mi mejor amiga, independientemente de todo, mientras que yo esté siguiendo a Cristo, independientemente si me gusta o no me gusta a mí, si me estoy sintiendo cómodo o no me estoy sintiendo cómodo, no me importa eso. Yo prefiero seguir a Cristo, porque Cristo es el único que me ha enseñado el buen camino. Nadie me ha enseñado un mejor camino más que Él a través de su palabra. Por eso es tan importante poder aprender la palabra, por eso es tan importante leer la palabra, por eso es tan importante vivir la palabra, porque de nada me sirve ser solamente lector de la palabra, porque sería como leer el cuento de Calimán, sería leer una
una buena novela, sería bueno a lo mejor como leer un libro de poemas. Pero no, este no es un libro de poemas, no es una fábula, no son historias románticas, no es el libro semanal El Romántico, no, es la palabra de Dios, por la cual voy a poder seguir el camino que Dios me está diciendo para la eternidad, porque Él es eterno. Le guste o no le guste a la gente, me acepten o no me acepten, me comprendan o no me comprendan, estén a gusto conmigo o no estén a gusto conmigo, no me interesa, porque el mundo y sus deseos pasarán. Va a pasar todo esto, pero Él es eterno. Mi vida, mi visión, mi deseo está en lo eterno. Ah, Señor, entonces tu voluntad es que tú nos creaste. Ah, Señor, es que tú con tu voluntad creaste todo lo que está aquí en la tierra. Señor, es que entonces tú creaste todo para mí. Y todo lo que tú creaste es para mí, porque tú viste que era bueno y provechoso para mí. Tú creaste esto, Señor, y aquí está tu voluntad, y tu voluntad me ha placido, Señor, aunque a veces no lo entienda. Cuando tú entiendes la voluntad de Dios, créeme que no va a haber derecha ni izquierda para ti. Van a desaparecer las justificaciones, el por qué no obedeces a Dios. Salmo 48 dice la Escritura: hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, tu ley la llevo dentro de mí. Salmo 143:10 dice la Escritura: tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 7:21 dice la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 12:50 dice la Escritura: porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Juan 1, del 12 al 13. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, creados por voluntad de Dios. Juan 7:17 dice la Escritura: el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 9:31: y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Efesios 1:1: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso.
Efesios 6:6. No actúen así solo cuando les estén mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo, que de corazón hacen la voluntad de Dios. Y así podemos encontrar diferentes textos acerca de cuál es la voluntad de Dios. Último, Primera de Pedro 3:17. Porque es mejor que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Primera de Pedro 3:17. Creo que la voluntad de Dios es patente y latente en toda la Escritura. Pero si tienes alguna duda, pregúntale a Dios: ¿cuál es la voluntad tuya, Señor, hacia mi vida? Él te creó, Él te formó, Él dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ya te dijo lo que quiere de tu vida, ¿cierto o no? Ya te lo dijo. Estoy seguro, desde el primer día que tú tocaste una iglesia donde la palabra de Dios se te estaba predicando adecuadamente, Dios te hizo saber su voluntad. Yo creo que el problema no es Dios. Yo creo que el problema no es Dios. Yo creo que Dios no tiene la complicación. Yo creo que el problema y la complicación es cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo te exhorto que le preguntes a Dios cuál es su voluntad. Si tú crees que su voluntad es que te pierdas y que te vayas al infierno, como un día me dijo un sacerdote, si vas a pecar, hazlo mortal. En otras palabras, si tú crees que la voluntad de Dios es de que te vayas al infierno, vive entonces la vida que tú quieras vivir. Vive en Sodoma. No te salgas. Quédate en Sodoma. Quédate en tus pecados. Quédate en tus lascivias. Quédate en tus vanaglorias. Quédate en tus soberbias. Quédate en tus lujurias. Quédate ahí. No te muevas. Pues esa es la voluntad de Dios, que te pierdas. Esa es la voluntad de Dios, que te atasques del mundo y que te pierdas en el mundo. Pero si tú crees que es todo lo contrario, súbete al arca de Noé. Súbete. Súbete al arca. Y no te digo que te subas al arca, con todo respeto, como la familia de Noé, porque ellos trabajaron mucho para subirse al arca. Trabajaron mucho. Pero los animales no trabajaron nada. Simplemente obedecieron. Obedece como obedecieron esos animales al llamado de Dios. Y no te estoy comparando con un animal, pero los animales tuvieron la comprensión de que Dios los estaba llamando. Y nosotros somos la corona de la creación. Obedece a Dios. Si Dios te está diciendo que te quiere dar una vida nueva, que Dios te quiere dar una oportunidad, que Dios quiere limpiar tu vida de pecado, sea el pecado que sea, si Él te está diciendo cuál es su voluntad, que quiere materializar en tu vida, que quiere que tú la vivas, dedícate a eso. Quémate en eso.
busca, rasca, enfócate a eso. De otra manera, a lo mejor se escucha fuerte, pero entonces piérdete. Porque ni estás aquí, ni estás acá. Ni eres feliz aquí, ni eres feliz acá. Defínete. He puesto yo delante de vosotros camino de bien y camino de mal. Escogeos a quién servís. Escoge quién va a ser tu Señor. Escoge, porque la voluntad de Dios ya la sabes. Su voluntad es que tú seas salvo de esta perversa generación. Y por perversa generación te digo toda la perversa generación, incluyendo los que tienes en casa que no quieren hacer caso a la voluntad de Dios, incluyendo a tus vecinos, incluyendo a quien tú quieras. Sé salvo de esta perversa generación. Huye. Esa es la voluntad de Dios. Sobre eso no hay más. No puedo inventarte más. No puedo argumentarte más. La voluntad de Dios es perfecta. Y como decía el apóstol Juan al principio cuando lo vimos en Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tú existes, tú fuiste creado por voluntad de Dios. ¿Quieres conocer cuál es la voluntad de Dios? Es esta: que te arrepientas y que lo sigas, que tomes tu cruz cada día, que lo sigas y que no mires atrás. Cierra tus ojos, por favor. Es maravillosa conocer la voluntad de Dios, de verdad, te lo aseguro. Da descanso al alma, da descanso al ser. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, puedes encontrar reposo, puedes encontrar descanso. Ya no andas afanado, ya no andas afanada en qué es lo que debas de hacer, en lo que debas tú de desarrollarte. ¿Qué decisión debo de tomar? Señor, cuando tú encuentras la voluntad de Dios, ya no andas pensando en el matrimonio, aunque el matrimonio es algo lícito, pero no, Juan, el matrimonio queda en segundo lugar. Ahora estás pensando en entregarle tu vida a Cristo, ahora estás pensando en quemarte por Cristo. Si antes tu mediocridad era medio vivir un cristianismo falso, que no tenía empuje, que no tenía nada de chiste, que era insípido, que no afectaba, que era vivir un cristianismo como dice la Escritura, nadie podrá esconder un candelero, nadie podrá esconder una lámpara para que no dé luz. No, al contrario, dice la Escritura, sacas esa lámpara para que a todo mundo alumbre. Si tú estabas conformada a vivir un cristianismo mediocre, sin poder, la voluntad de Dios es todo lo contrario, porque Él es poderoso, porque Él es eterno. Él te lo quiere dar. Solamente es que tú reconozcas esto. Solamente es de que tu voluntad la dobles. No es de que tú le elijas, porque no, tú no eres nadie para elegir a Dios. Tú no eres nadie para elegirlo, ni yo soy nadie para elegir a Dios. Ay, Señor, sí te elijo como mi Salvador y mi Señor. No, tú no eliges nada. Es la misericordia de Dios que está haciéndose latente a tu vida para que tú puedas ir delante de Él, arrepentirte, creer en Él y poder vivir para Él, y que toda tu vida sea Él. ¿Por qué? Porque Él te creó. Porque Él te ha llevado en sus pensamientos, porque Él puso sus ojos, Él fijó sus ojos en ti, porque vio algo en ti.
es porque tú lo hayas identificado, porque te aseguro que tú ni siquiera has identificado lo poderoso que es, porque si identificaras lo poderoso que es de hace muchos años atrás, ya hubieras entregado tu vida, porque hubieras entregado tu vida a Él. ¿Por qué? Porque sabes que Él es poderoso para salvarte. Yo te invito a que reflexiones esto. Padre, bendice a todas las personas que se encuentran aquí. Bendícelas, guárdalas. Espera un poco más, Señor. Mantén tu puerta abierta, Padre. Sabemos que el corazón del hombre es terco, es necio, Señor, y que pone muchos pretextos. Padre mío, pero yo sé que tú eres misericordioso. Sigue abriendo y permaneciendo con esa puerta abierta, Padre, hasta que entre tu última oveja, Padre. Hasta que entre el último, Señor, y después, Señor, hágase tu voluntad, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu voluntad es eterna. Gracias, Señor, porque sabemos cuál es tu voluntad en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias. Te bendecimos, Padre. Amén y amén. Muchas gracias por haber asistido. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite, con el favor de Dios. Estaremos viendo otro atributo de Dios. Dios los bendiga mucho. Cualquier cosa estamos para servirles. Cualquier oración, cualquier cosa que quieran ustedes que atendamos, estamos para servirles. Dios los bendiga, hermanos, que también están a través del internet. Saludos.